Todas las opiniones importan en este día. Guillermo Moreno está en línea y queremos saber si está contento con el acuerdo, si le parece que esto es un avance hacia terminar con una parte de este gran entuerto de la deuda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, es un placer, Chiche, y bienvenido. Nos dejaste gracias a todos preocupados con ese viaje, pero bueno, vos sos un guapo, así que está bien. Muchas gracias. Está bien, me alegró que estaba en el estudio ahí cuando te despidieron y ahora me alegra volver a verte. Bueno, Guillermo, dame tu Mirá, sobre lo que está por pasar ahora. Mira, las deudas, Chiche, como te enseñaron a vos de chico y a mí también, las deudas están para pagarse. Sí. Si las deudas no se pagan, no puede haber deudas. Ahora, el problema es cómo se pagan. O sea, no está en discusión que hay que pagarle al fondo. Al fondo hay que pagarle, a los bonistas extranjeros hay que pagarle, y las sanas y buenas políticas económicas indican que las deudas están para pagarse, es sentido común. Ahora, ¿cómo se va a pagar esta deuda con el Fondo Monetario? Es un asco. Entonces, lo que van a discutir hoy, horas y horas y horas de discusiones intrascendentes, es fundamentalmente basada la intrascendencia en que nadie de los que hablen, salvo en algún muchacho o muchacha muy particular, te va a decir quién tiene que poner la plata para pagar esta deuda. Y entonces, cuando se hacen discursos kilométricos, como los que hizo el ministro de Economía, o hace Lustó, o hace Heller, y todos esos que hablan, y no te queda claro quién va a poner la plata, es porque la plata la pones vos. Y como no te pueden decir, mira, Chiche, vamos a sacar una ley donde te vamos a meter los dedos en el bolsillo para sacarte la plata que tenés para pagarle al fondo, al menos parte de la plata. Como el gobierno ni la oposición puede decir eso, van a ser horas y horas de discursos intrascendentes, donde ya se pusieron de acuerdo, y es obvio que estaban puestos de acuerdo desde el inicio, porque así es una continuidad de la política económica, y por lo tanto, lo que te van a terminar diciendo, sin decírtelo, es que te van a achicar la posibilidad de gastar con la plata que vos tenés en el bolsillo. Y eso es lo que va a pasar. Del otro lado, sí, estamos lo que decimos, mire, aquí está lo que tiene que poner la plata. No, es difícil, es complicado, claro, sacárselo a los jubilados. ¿Y a Chiche es muy fácil. ¿Y quiénes son los que tienen que poner la plata? Y no hay un solo sector. Son los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Tenés que subir las retenciones y tenés que bajar los alquileres por ley. Ley de alquileres en la Pampa Húmeda, no estoy hablando de los alquileres urbanos. Sí. Porque eso el peronismo de Kirchner para acá no estábamos de acuerdo. De hecho, había una propuesta y Kirchner la bochó y yo estoy de acuerdo. Con la renta urbana no te tenés que meter. Ahora, con la renta rural, en la zona núcleo, donde obvio que ese alquiler se lo llevan en el litro de leche que pagan los trabajadores, en el kilo de pan que vos comprás, bueno, muchachos, tengan un poco de paciencia. No se pueden llevar 7.500 millones de dólares por año, como se llevaron el año pasado, los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y pensar que entonces la deuda la tenés que pagar vos con tu salario, tus honorarios. Eso es ridículo, Chiche, eso no camina. Esto que van a firmar, si finalmente lo terminan implementando, lo único que consiguen es que Argentina socialmente se parezca a Brasil. A partir de este momento, los que son pobres para siempre. No con el peronismo, que cuando eran pobres, bueno, te forzaba, te daban una posibilidad, salía de pobre, crecía. Bueno, esa es la economía peronista. Esto que van a hacer ahora, el oficialismo, la oposición, Alberto Fernández, Cristina y Macri, compañía y los radicales, es cristalizar en la Argentina que los que nacen pobres mueren pobres. A partir de hoy queda claro que quieren hacer la Argentina como Chile y como Brasil. No hay más movilidad social, se terminó, ahora sí vas a tener pobreza estructural, indigencia estructural, y este país no alcanza para todo. Porque casualmente no alcanza porque le vas a hacer pagar a los sectores populares, en vez de a los que pueden pagar, la deuda. Es absolutamente injusto. Y si es injusto, no es justicialista. Si a vos te quedaba una duda de si este gobierno no era peronista,
Es esta ley que van a aprobar. ¿En qué punto? Porque lo que está diciendo es gravísimo, por supuesto. ¿En qué punto decir? Porque vos estás hablando de que esto que se vota hoy va a ser una condena a que el pobre va a tener que morir siendo pobre. Digo, se termina la movilidad social en la Argentina, digamos. ¿Por qué mecanismo se termina esto? El tema de la meritocracia o el esfuerzo personal. ¿No tiene sentido esforzarse? No. ¿Sabés cuál es la diferencia con la meritocracia? Que en la meritocracia uno puede dejar de ser pobre, pero te cae otro. Este es el problema. No alcanza con que vos dejes de ser pobre por mérito. Porque obvio que Maradona nació pobre y no murió pobre. Pero ¿sabés cuántos me cayeron en la pobreza? La política económica no está para decir este tiene más mérito o menos mérito. Obvio que el que tiene más mérito deja de ser pobre. El problema es que para que ese deje de ser pobre, me ingresan un montón a ser pobre, porque la política económica tiende a consolidar la pobreza. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo te van a sacar la plata, Chiche, a vos? Y te van a disminuir el consumo, porque vos consumís productos importados y productos nacionales, y en los productos nacionales que tenés un componente importado, necesitan que vos consumas más. ¿Cómo te van a sacar la plata? Y es muy fácil, con la inflación. Entonces vos te vas a tener que las jubilaciones, las pensiones, los salarios, los profesionales independientes, los pequeños y negocios rurales y urbanos, no solo van a bajar su tasa de acumulación de capital y su rentabilidad porque no va a haber mercado interno, sino que no va a haber mercado interno porque vos vas a poder consumir menos. Y la manera que tienen para que vos consumas menos es sentarse en el Banco Central. Mirá, le regalaron a Guzmán el déficit fiscal, porque pidió, porque si no, porque si Alberto, porque si Cristina, bueno, vos querés déficit fiscal, te doy el déficit fiscal primario, 2,5 puntos del PBI, pero a mí me dejás sentarme en el Banco Central. Y van a manejar la política monetaria, y vos sabés que cuando un negocio está complicado, lo que hace el contador es lo peor que se puede hacer, que es sentarse en la caja. Vos tenés que ordenar el negocio desde la propia dinámica del negocio, no sentarte en la caja y no hay más plata para nadie. Bueno, esto es lo que hicieron, porque lo que hizo el Banco Central, el Fondo Monetario, a partir de ahora a Macri le dijeron, mire, usted, emisión de base monetaria 0. ¿Vos te acordás en el 18? 0. Bueno, ahora te dicen 1. Mirá, no hay diferencia, Chiche. Se sentaron en el Banco Central y vos lo vas a empezar a ver esto a partir de mayo, junio. Y ni te cuento a fin de año, Guillermo, hay un escenario que nos excede a nosotros, que es la guerra. ¿Me aguantás 2 minutos y me decís cómo nos va a afectar? Porque hay algunos que celebran porque dicen que nuestros alimentos van a valer mucho más, pero también hay otros que se preocupan porque la energía nos va a costar mucho más. ¿Me podés decir cómo salimos parados de este tema? Porque este es un elemento que se agrega y no está dentro del tema de la deuda. ¿Me aguantás 2 minutos y me lo contás? ¿Cómo no? Vamos a venir con Guillermo Moreno. El tema ya definió como un asco el acuerdo, pero lo que digo es, el escenario de guerra que estamos viviendo sin duda nos afecta. ¿Cómo podemos, digamos, nos va a afectar, no nos va a afectar, lo vamos a aprovechar o no? Mira, Chiche, lo que hay que tener es una correcta lectura geopolítica, al margen de los ciclos que puede estar pasando en este momento con los commodities, se llame trigo, soja, maíz o gas, o petróleo, digamos, porque el gas en sí no es un commodity, y obviamente no es un commodity porque no es tan fácil la circulación de ese insumo. Pero bueno, está claro que de un lado subieron el precio de la energía y del otro lado subió el precio de los alimentos. Creo que eso es absolutamente secundario a tener una correcta lectura de lo que está pasando. A mi humilde entender, lo que está pasando es una discusión muy agria, muy cruel, muy difícil, pero por la medianera. Es una discusión entre los dos ganadores del nuevo orden internacional, los Estados Unidos y los rusos, que están definiendo la arquitectura y las instituciones que van de alguna manera a administrar el mundo que empezó cuando asumió Trump, hace 4 años atrás, casi 5 ya, allá en enero del 17. Pero esta es la primera medianera, tienen que definir otra medianera, y la otra medianera es mucho más compleja que esta, que es la que va a pasar por el mar de China, o el mar del Sur, o como lo quiera llamar,
que va entre Taiwán y el continente, o sea, entre Taiwán y China. Esa medianera, de lo cual ya los chinos empiezan a decir, cuidado que Taiwán no es Ucrania, cuidado que esto no es así. Los chinos hoy en los diarios, hablando con los alemanes y con los franceses, tiene que ver con que en este nuevo mundo no hay lugar en la mesa chica de conducción del mundo, no hay lugar ni para China, ni para Francia, ni para Alemania. La mesa es de dos y están discutiendo por dónde pasa el alambrado la medianera. Lamentablemente, cuando discuten estos dos, es obvio que los pueblos pagan el pato. Si esta es la lectura correcta, lo que tiene que hacer la Argentina es entender que hay una base militar británica en Malvinas que hace parte de una alianza con Australia y con Estados Unidos para definir la medianera en el Pacífico, en el Mar de China, Pacífico Sur, que no es las Malvinas de hace 40, 50 años atrás. Es una base militar con un eje bien ordenado entre la isla de Ascensión y Malvinas, con su proyección sobre la Antártida, sobre la Patagonia, y con parte de la política de los chilenos diciendo que quieren rediscutir el tema de la Patagonia, porque cuando lo discutieron ellos estaban en inferioridad de condiciones, que fue fin del siglo XIX, en la guerra que ellos tuvieron con el Perú, y etcétera, etcétera. Entonces, ahora, esta es la lectura. Sí. Esta lectura te puede llevar a conclusiones muy distintas a que si subió el precio del trigo o sube el precio del gas. Y a mí me parece que lo relevante de esto es que hablemos sobre este escenario y no un movimiento circunstancial de precios. Te quería preguntar rapidito. Sí, rápido, porque yo coincido con Moreno el tema de aquellos que tienen más que tienen que pagar. Ahora, si usted cuando estuvo en el poder en su momento con el gobierno de Cristina no pudo aumentar las retenciones porque se incendiaba el país, ¿usted cree que este gobierno está en condiciones de hacer lo que usted dice, de que la deuda la paguen subiendo, duplicando las retenciones para la pampa húmeda? No, pero no dije eso yo. Usted no me escuchó entonces. Usted no me escuchó. Usted dice que la deuda se tiene que pagar subiendo las retenciones. Utilizó la palabra retenciones. No, tiene que pagar. No, escúcheme. Si usted quiere, yo se lo explico de vuelta, lo que yo dije. Pero no diga que yo dije lo que usted dijo, porque es mentira. Yo no tengo ningún problema en volvérselo a explicar. A ver. Humildemente. Pero no dije lo que usted dijo. Yo dije, en la zona núcleo de la pampa húmeda, dos medidas. Duplicamos las retenciones, si usted la quiere llamar duplicar, yo creo que en el caso del maíz y del trigo es más que duplicar. ¿Está bien? Por eso, aumentar la retención. Bien, pero también hablé de una ley de arrendamiento rural para bajarle el costo a los productores. Si usted habla solamente de la propuesta Lustó, que fue lo que pasó en el gobierno de Cristina, fue Lustó el que quiso aumentar las retenciones, hizo un desastre con las... Nosotros las habíamos aumentado y no habíamos tenido ningún problema. Él la quiso hacer y mintió en la mesa presidencial. Pero no es lo que yo estoy diciendo solamente. Digo, por un lado aumentamos las retenciones y por el otro lado le bajamos el costo a los productores, minimizando el precio del alquiler de la tierra. Esas dos cosas son las que dije. Si usted solamente dice una, bueno, la propuesta queda complicada. Como usted señaló la propuesta, parece que te peleas con todo el campo. Como lo dice Moreno, solo te peleas con 1000 familias, que son los dueños de la tierra. No te peleas con los productores, no te peleas con los contratistas y no te peleas con los trabajadores. Porque a ellos, que son los que trabajan, los que laboran todos los días, los que se esfuerzan, tienen que ganar lo mismo. Antes de las retenciones y después de las retenciones. La variable de ajuste es el costo del alquiler de los terratenientes que se llevan hoy el 40% de la producción sin hacer nada. Entonces, una cosa es que usted me diga, Moreno, ¿hay poder político para pelearse con 1000 familias? Porque de eso estamos hablando. Ah, mire, si no lo hay, te vas a tener que pelear con 10 millones de familias. Y entonces está claro que vos estás eligiendo, para no discutir con 1000, pelearte con 10 millones, con los jubilados, los pensionados, etcétera, etcétera. Mire, ese es el debate. Guillermo, yo le digo con sencillez. Mire, la propuesta es, subimos las retenciones y bajamos el costo del alquiler. Y usted sabe cómo los productores
no solo van a estar felices, porque su familia va a poder comprar el pan. De esta manera no van a poder ni ellos comprar el pan. Guillermo, te mando un abrazo, te agradezco la gentileza de atendernos. ¿Quedó clara la propuesta? Sí, señor, Chiche? quedó totalmente clara, hasta Cicutín lo entendió, que es macrista, imagínate Bueno, vos. escuchame una cosa, esa propuesta, la responsabilidad de esta propuesta es mía, ¿eh? El que hablo soy yo, no sos vos. Te digo porque yo te voy a decir, no, pero mirá, yo la conozco, lo que pasa es que vos sabés que entonces, como y no soy, hay uno, otra, ¿eh? como soy uno de los perjudicados. Yo te digo esto, mirá, y con esto termino. Sí. No solo tenés la plata para pagar la deuda, por lo tanto le pagás al fondo, no con este mamarrocho que están discutiendo hoy, porque te aparecen 7.500 millones de dólares todos los años, entonces los condicionamientos son menores, sino que encima bajás proporcionalmente el precio de la comida y vas a ver cómo lo que ganás vos te alcanza. Si sale lo de hoy, lo que ganás vos no te va a alcanzar, ni siquiera para comprar el pan. Y mirá que vos ganás bien, Chiche. Chao, hasta luego. Te mando un abrazo, mejor, porque no engordamos. Te mando un abrazo grande, Guillermo, gracias.